Y de vuelta en nuestro país, el gobierno confirmó la implementación a partir de marzo de un programa piloto en la región metropolitana que permitirá a carabineros utilizar pistolas Taser, las famosas Taser, en caso de violencia intrafamiliar. Para hablar del tema, estamos en contacto con Gonzalo Urbina, coronel en retiro de Carabineros. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Constanza. Bueno, partamos por si esto es una buena idea implementarla. Hay autoridades que han llamado desde hace ya un buen rato que se entregue a carabineros para defenderse en general. Esto está con ciertas limitaciones y con ciertas restricciones. ¿Qué le parece, Gonzalo? Bueno, primero que todo, aclarar obviamente que esta pistola Taser es un arma no letal, que en definitiva Carabineros, que está permanentemente en la calle, el Estado le entrega, ¿no es cierto?, para poder defenderse él y a la comunidad. En este momento él tiene un bastón de servicio, un bastón retráctil, y del bastón pasamos automáticamente, conforme el uso gradual de la fuerza, del bastón pasan al arma de fuego. Claro. Es así, ¿no es cierto?, que obviamente el Taser sería un arma intermedia, ¿no es cierto?, entre el bastón y la pistola, que permitiría muchas veces reducir en definitiva al infractor de ley, al imputado, respecto, ¿no es cierto?, a una situación complicada, conflictiva, de confrontamiento, en que generalmente se ven expuestos carabineros que andan diariamente en la calle, o un tercero sea víctima de esta situación. Ahora, y esto obviamente, sí. Dígame. No, termina la idea, Gonzalo. Entonces, esto es lo que le permitiría obviamente al personal de Carabineros, en definitiva, reducir un montón de riesgos, o sea, de un contacto físico, de una agresión, tanto del carabinero que se pueda sobrepasar o del delincuente hacia carabinero, ¿no es cierto? O en definitiva pasar a un extremo, que es obviamente la muerte, tanto del agente policial como obviamente de la persona que obviamente se intenta detener. Ahora, Gonzalo, expliquemos así como cómo funciona o la diferencia de cómo funciona una Taser a, por ejemplo, un bastón retráctil, porque esta es un arma de electrochoque, ¿cierto? Se hacen descargas eléctricas sobre la otra persona. ¿Cómo funciona y por qué es un paso más que el bastón retráctil? Claro, a ver, conforme el uso gradual de la fuerza, obviamente, reitero, el Estado le entrega a Carabineros medios para poder defenderse y defender a la comunidad. El primero que tenemos, obviamente, es el bastón retráctil, que ante un ataque, ¿no es cierto?, de una agresión física, ¿no es cierto?, el carabinero, conforme a esto, puede, obviamente, sacar el bastón y, obviamente, defenderse respecto a un ataque físico de un delincuente hacia él. Si esta agresión en un momento llegara a subir, ¿no es cierto?, y se viera en peligro la vida del carabinero o de una tercera persona, pasa automáticamente desde, obviamente, del bastón al arma de fuego. Entonces, obviamente, lo que Sí. implica el arma de fuego, ver la ubicación donde se va a utilizar, o en el lugar, ¿no es cierto?, que puede resultar incluso hasta una tercera persona lesionada con un disparo, ¿no es cierto?, es complicado. O en procedimiento, ¿no es cierto?, al interior de un domicilio, cuando tenemos procedimientos de violencia intrafamiliar o algún tipo de agresión o ataque, ¿no es cierto?, también obviamente implica este riesgo. En los medios de comunicaciones sociales hace un par de semanas atrás salió el procedimiento, obviamente, que se vio involucrado Carabineros, ¿no es cierto?, en Puente Alto, donde resultó una funcionaria lesionada y obviamente el delincuente fallecido. ¿Cuál es la forma de operar del Taser como arma intermedia? Este tira dos dardos metálicos, obviamente, conectado a una batería de electricidad, ¿no es cierto?, que en definitiva, al disparar estos dardos, que tienen un alcance aproximadamente de 11 metros, lo que le permite obviamente un contacto más directo físico entre el carabinero y el imputado, por decirlo así, o el infractor de ley, le permite poder actuar e inhibir, ¿no es cierto?, cualquier tipo de agresión hacia funcionarios de carabinero o hacia terceros. ¿De qué forma? Donde sale una descarga eléctrica, que lo que provoca, ¿no es cierto?, que los músculos se contraigan, inhibe el actuar de esta persona, y Carabineros puede proceder, obviamente, a la reducción y a la detención de esta persona sin mayores riesgos. Gonzalo, no hay ninguna, lo dijo al principio, esto no es letal, no hay ninguna posibilidad
de que alguien termine muriendo tras recibir, digamos, una descarga de una taser, porque hubo algunos, en su momento de discusión, hubo algunos reportes de casos en el mundo en que había fallecido personas. Bueno, para eso obviamente entiendo que Carabineros en la actualidad, por lo que ha salido en los medios de prensa, se va a aplicar como un tipo plan piloto a contar de marzo en algún tipo de delito. Este tipo de arma no letal, por lo menos aquí en Sudamérica, está siendo utilizada, si no me equivoco, en Colombia, Brasil y Argentina, donde obviamente ya hay experiencia respecto a esta situación. Claro, uno nunca está ajeno, ¿no es cierto?, que la persona se quiera reducir con este tipo de arma no letal, puede tener alguna afección de salud, ¿no es cierto?, Claro. que pudiera traer algún tipo de complicación. Pero la descarga eléctrica, obviamente, que lanza esta pistola es simplemente para contraer músculos y obviamente reducir en forma inmediata al infractor de ley. Obviamente, claro, tiene cosas positivas y cosas negativas. ¿Qué beneficio Sí. puede traer? Obviamente evitar unos ciertos riesgos de lesiones, tanto para el carabinero como Ujú. obviamente para el infractor de ley, o un caso letal también para ambas partes. ¿Y cuáles son los aspectos Reduce negativos? obviamente el aspecto negativo, ¿no es cierto?, que podríamos ver, ¿no es cierto?, lo que hablábamos recién, de efectos secundarios que se pudiesen tener que se aplique contra una persona y que tenga alguna situación médica, Mm. una situación médica que pudiese ser contra... Se puede contrarrestar alguna situación en caso de que se use en forma excesiva. Esto obviamente se dispara, se descarga una situación eléctrica que es muy corto, ¿no es cierto?, lo que le permite contraer los músculos y se reduce en forma inmediata. El otro aspecto negativo que pudiese tener el mal uso de esta arma, ¿no es cierto?, por parte de los agentes policiales, por lo cual, ¿no es cierto?, esto debiese tener obviamente la aplicación de un protocolo, Ujú. estar validado, ¿no es cierto?, la parte legal y reglamentaria, ¿no es cierto?, relacionado plenamente con el actuar de carabinero, que entiendo que y ya eso debiese estar y sería así, y obviamente el entrenamiento permanente al personal policial que va a usar este tipo de elementos, ¿no es cierto?, para poder inhibir en definitiva, poder detener sin ningún tipo de problema, ¿no es cierto?, a infractores de ley y poder ponerlo a disposición de la justicia. Gonzalo, el gobierno lo que anuncia es que es un plan piloto para que Carabineros use estas pistolas taser en casos de violencia intrafamiliar. Así va a partir. ¿Por qué en estos casos sería lo apropiado el uso de este tipo de armas? A ver, es una decisión obviamente de gobierno y de carabinero. Yo puedo hablar simplemente de la experiencia Sí, pero a partir de la experiencia, donde uno... porque me imagino que esto se analiza, no es como, digamos, al achunte, como podríamos decir en buen chileno, sino que probablemente tiene que ver con que las personas involucradas en violencia intrafamiliar con el uso de un arma pueden ser tremendamente violentas las personas, pero con el uso de un arma Sí, de fuego puede ser desproporcionado, algo así, ¿o no? primero, obviamente, claro, o sea, si yo creo que si están eligiendo o estimando, ¿no es cierto?, actuar en forma con marcha blanca en este tipo de Mm. delito, es porque obviamente los delitos de violencia transfamiliar han aumentado bastante, obviamente, en el país. Son situaciones complejas de que cuando es alertado a carabinero por vecinos, por familiares de esta situación, uno llega generalmente a los domicilios y está en pleno desarrollo todo este proceso de violencia, que muchas veces, ¿no es cierto?, es físico, es fuego, donde hay obviamente integrantes de la familia que están lesionadas, y eso les permitiría obviamente prestar el resguardo y bajar obviamente los riesgos de lesionar a terceras Ujú. personas, o en definitiva el agente policial o el infractor pueda salir lesionado con lesiones más graves respecto al actuar. Y lo importante es que este armamento obviamente no letal permite inhibir y facilita mucho, ¿no es cierto?, la detención de estas personas. Finalmente, Gonzalo, a su juicio y por la experiencia también, esto debiera extenderse, después obviamente depende de cómo salga el plan piloto, pero lo ideal sería que
que las pistolas Taser estuvieran en manos de todos los carabineros que tienen que eventualmente enfrentar algún tipo de, digamos, de delincuente o de algún tipo de delito, más allá de que sea violencia intrafamiliar, robo, puede ser asalto, portonazo, abordazo, como quieran llamarle. Claro, o sea, yo creo que obviamente va a ser súper importante este plan piloto que se está haciendo con este tipo de delito, que obviamente es muy frecuente, ¿no es cierto? Eh, Día y a toda hora, día y noche, y obviamente ahí habría que hacer una evaluación respecto, ¿no es cierto?, a las capacitaciones que se van a hacer, en definitiva, quiénes van a usar este tipo de armamento para poder ampliarse a otras situaciones de desórdenes, de pendencias, de riñas, ¿no es cierto? O hay un montón de procedimientos, ¿no es cierto?, que Carabineros se ve enfrentado día a día en la calle, que solamente los únicos elementos que tienen, como reitero desde el principio, el bastón y el arma de fuego. Y obviamente existiendo esta arma no letal intermedia, resultaría, ¿no es cierto?, beneficioso para todos, en definitiva, tanto para la agente policial y para las víctimas, ¿no es cierto?, como el victimario, para poder, ¿no es cierto?, tener un resultado positivo, ¿no es cierto?, respecto en el procedimiento que se va a actuar. Bueno, esto debiera comenzar este plan piloto a partir del mes de marzo y en un principio, como explicábamos, solo para enfrentar casos de violencia intrafamiliar. Gonzalo Urbina, coronel en retiro de Carabineros, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Noticias 24. Muy buenas tardes. Hasta luego, Constanza. Buenas tardes.